familia, bienvenidos una vez más a su canal de manualidades e ideas. Mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar esta linda cajita en forma de gorrito de graduación o birrete. La verdad que este proyecto es muy bonito, bastante económico y sencillo, ideal para dar algún detalle a los graduados. Y antes de comenzar el video me gustaría hacerte una invitación para que te suscribas al canal, dejes tu comentario y tu like. Comencemos. Lo primero que vamos a necesitar es un círculo de cartón de 15 centímetros de diámetro. También una tira de cartulina en color negro de 8 centímetros de ancho por 60 de largo. Una vez que yo tengo mis piezas así, voy a aplicar el silicón caliente en el círculo de cartón en el borde exactamente y voy a comenzar a pegar la tira de la cartulina hasta lograr formar lo que va a ser una base circular. De esta manera me ha quedado la base. Ahora voy a utilizar otra tira de cartulina y esta mide 4 centímetros por 65 y como puedes ver yo aquí la puse sobre la circunferencia o sobre el recipiente que acabamos de hacer. Estoy aplicando silicón caliente en la tira y estoy llevando el otro extremo para que quede pegado y como puedes ver aquí ya he sacado la pieza que va a ser la parte de la tapa de nuestra cajita. Yo aquí tengo un rectángulo de cartulina de 18 por 18 centímetros el cual voy a utilizar. Aquí estoy aplicando silicón caliente en el borde de la circunferencia de cartulina y una vez que haya quedado así voy a pegar el cuadro de cartón. De esta manera ha quedado la tapa de mi caja. Ahora voy a utilizar una tira de foamy en color oro de 25 centímetros de largo por 1 de ancho. Aquí le estoy aplicando silicón caliente y la estoy pegando del centro hacia un costado. Ahora voy a utilizar una tira de foamy de 10 centímetros por 2,5 y voy a comenzar a recortar con mi tijera varias tiritas sin llegar hasta el final. Así me ha quedado esta pieza. Voy a aplicar silicón caliente en la tira que pusimos anteriormente. Voy a pegar esta y voy a comenzar a enredar de esta manera. Aplico silicón para que quede fija y así me ha quedado este lacito del birrete. La verdad que es muy fácil hacerlo y ahora lo que voy a hacer es poner la tapa y como puedes ver así nos ha quedado esta bonita cajita hecha con material súper sencillo y bastante económico. Aquí yo voy a utilizar papel china o papel seda en color blanco y lo voy a recortar con mi tijera en varias tiritas y esto lo voy a hacer para poner en el fondo de mi cajita.
Yo voy a ponerle dulces, galletas, chocolates. De igual manera tú puedes poner algún otro regalo, no sé, alguna cartera, algún llavero o perfume que le agrade a la persona que se graduó y que se lo vas a regalar. En esta ocasión pues solo yo le estoy poniendo estos dulces que tengo. Tú también puedes hacerlo con las golosinas de tu preferencia y aquí estoy tapando y como puedes ver queda excelente. Y así de esta manera habremos terminado de hacer esta bonita cajita birrete manualidades para graduación que espero te guste, te sirva y la realices. Y si este proyecto te gustó, te invito a seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como manualidades e ideas-liz o sígueme en TikTok @manualidadesliz. Recuerda no olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario ya que siempre te leo. Muchas gracias por ver el video, cuídense mucho, los quiero. Hasta pronto. Bye.